Buenos días, nuestro grupo está conformado por Luisa Flores, Sandra Liliana Nievas, Caterine Jaramillo y Jacqueline Cortés. Hoy le vamos a hablar sobre la ciudad letrada, el capítulo 6. Es una obra de Ángel Rama publicada en 1989, la cual fijó una historia de orden, forma de actuar y métodos mediante los cuales se consolidó la cultura letrada. Bueno, en nuestro mapa conceptual le vamos a hablar sobre la ciudad revolucionada. Es un repaso histórico por las revoluciones y las transformaciones políticas que se vivieron en América en el mismo siglo. La ciudad revolucionaria se inició en América Latina en el siglo XX. Se dice que Abelardo Villegas habla sobre la Revolución Mexicana y Uruguaya. En base a estas dos revoluciones se crearon regímenes como lo son radicalismo, disciplina democrática, liberalismo, justicialismo, institucionalizada revolución, acción democrática, civilización proclamada. El radicalismo es una corriente política surgida en la segunda mitad del siglo XIX. La disciplina democrática es un conjunto de estrategias favoreciendo la seguridad y el autogobierno que permite la superación de las contradicciones hasta alcanzar un equilibrio entre autoritarismo y permisivismo. El autoritarismo quiere decir régimen político que se basa en el sometimiento absoluto de una autoridad. Y el liberalismo, doctrina política, económica y social, nacida a finales del siglo XVIII. Justicialismo es un movimiento político en la que se basa en el régimen implantado en Argentina. Institucionalidad revolucionaria, se trata de una formación política. Acción democrática es un partido político venezolano de izquierda, encabezado en las rebeliones militares. Y similar proclamada se dio en el 1 de enero de 1959, se proclama el triunfo de la revolución. ¿Por qué se dieron esas revoluciones? Por la desigualdad y maltrato hacia los menos favorecidos, fue lo que trajo como consecuencia el inicio de estas revoluciones, catalogado como el acontecimiento político y social. ¿Qué surgió con esas revoluciones y para qué sirvieron? Bueno, surgió y sirvió de orientación al enfrentamiento de la izquierda por Salvador Allende en el año 1970. ¿Cuáles fueron las tradiciones culturales? Fueron los carnavales, las fiestas populares y los rituales públicos. ¿Qué ofrecieron las sucesivas olas democráticas? Bueno, ofrecieron la necesidad de exploración de la conquista del poder político por la clase derecha, obrera, única clase realmente consecuente en la lucha contra la revolución o régimen capitalista. En 1924, Pedro Ureña ha registrado grandes rasgos. ¿Cuáles fueron? Educación popular y educación nacionalista. La educación popular es una rama de las ciencias sociales, específicamente de la pedagogía, que basa el proceso de aprendizaje de un individuo en la práctica, las experiencias, el razonamiento y el contexto social de esta. Es decir, el individuo aprende por el medio que lo rodea a una institución educativa como tal. La educación nacionalista surgió por primera vez en Francia como defensa contra los extranjeros. Fue Rusia el primer país en construir un sistema de educación estatal. El nacionalismo constituyó un poderoso factor para la educación. A los hijos de caballeros se les inculcaba orgullo de patria y sentido de destino nacional, aunque su plan de estudios tuviera mucho latín y griego. Centralización de la enseñanza bajo el control público, enseñanza de la ética republicana, literatura y la historia. Ha sido la fuerza que ha estimulado el desarrollo de los sistemas escolares controlados por el Estado aún vigentes actualmente. Estados Unidos es la única potencia que ha impulsado de forma muy cautelosa la educación nacionalista. Fueron llamados por José Van Contesto en la ciudad de Brasil como el noventismo y el ufanismo. El noventismo es un movimiento artístico literario impulsado por un grupo de pensadores que se empoderaban de la inteligencia, disciplina y perfección. El ufanismo es un derivado del nacionalismo, ufanista. Consiste en el orgullo exagerado de una nación en particular. En este escenario surgen actos de discriminación y prejuicio, como la xenofobia, en el nazismo, ufanismo alemán, y en el fascismo, ufanismo italiano. ¿Qué se dio? La emancipación en el siglo XIX. Es la liberación de respeto de un poder, una autoridad, las cuales en esta época las mujeres adoptaron actitudes reinversibles y contestatarias. Surgieron de esas dos previas que fueron el liberalismo y el enriquecimiento, de la cual por estas dos previas los jóvenes propusieron un ensanchamiento, la cual ya había sido analizada por los jóvenes y por Marx, que proclamaban que no era por el dinero. De que surgieron
estas dos previas, la clave fue el caudillismo. Es un fenómeno político y social que surgió en el siglo XIX. Consiste en la llegada de líderes carismáticos a cada país cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno estaba basada en mecanismos informales y difusos de reconocimiento de liderazgo por parte de las multitudes que depositaban. El caudillo es la expresión de los intereses del conjunto y la capacidad para resolver los problemas comunes. Y fue la clave para la dictadura y para la lucha entre los partidos políticos. La ciudad revolucionaria, para poder reforzar la economía, la educativa, la concentración de enseñanza, sin embargo, no empañaban para nada conquistar el poder. El poder era el partido político que había sobre esta ciudad, el poder de la economía, saber de que tenían que sacar esta ciudad adelante, sobre todo en la economía, la democracia, la enseñanza de los profesores hacia sus alumnos, hacia las demás personas, también las personas organizadas de varios países hacían recursos, llevaban recursos de otros países a la ciudad revolucionaria para poder ayudarles sobre la economía.